En este vídeo vamos a hablar de la automatización de la interfaz de usuario o de la automatización de la interacción con la interfaz de usuario, un mecanismo que utilizan muchísimo los robots RPA y que de hecho en el fondo es su origen y su comportamiento más característico. Los robots RPA lo que intentan es intervenir en una situación como esta. Una persona, un empleado de una empresa, trabaja con los sistemas de información de la compañía o con documentos que maneja la compañía, pues contratos, pedidos, facturas, albaranes o cosas así. ¿Vale? Y entonces, una parte importante del trabajo de esta persona, o una parte relevante, es estar interactuando con esa aplicación. Vamos a suponer, por ejemplo, que es un RP. Para lo cual la persona pues mira con sus ojos, digamos, lo que hay en las pantallas, entiende lo que hay, y cuando quiere introducir datos a alguna instrucción, pues maneja el teclado o alguna pulsación o movimientos de ratón. Bien, bueno, pues cuando introducimos un robot RPA, lo que queremos es precisamente sustituir al humano haciendo esa labor. Y en este caso vamos a trabajar, o el robot va a trabajar a nivel de la interfaz de usuario, igual que la persona. Para lo cual tiene que hacer dos cosas. Tiene que ser capaz, igual que la persona ve la pantalla y la entiende, tiene que ser capaz de, entre comillas, ver la pantalla y extraer información de ella. ¿Vale? Y eso es lo que se llama screen scrapping. Y además tiene que luego, de vuelta, ser capaz de dar instrucciones o introducir datos, haciendo como hace la persona, que es que teclea o que hace cosas con el ratón. ¿Bien? Entonces, bueno, pues de alguna forma tiene que manejar de alguna manera ese teclado y ese ratón. Bien. Bueno, pues, ¿cómo lo hace? ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a hablar primero de la parte, digamos, de lo que es obtener información de las pantallas, del screen scrapping. Bien, entonces el screen scrapping, que literalmente significa rascado de pantallas, pues es una técnica que permite al robot acceder a esas pantallas, interpretar hasta cierto punto lo que hay ahí y sobre todo extraer la información. Para hacer eso, el robot tiene que ser capaz, aparte de llegar a las pantallas, de alguna forma conocer o entender suficientemente la pantalla, la estructura, dónde están los datos, ¿vale? Y trabaja, digamos, con mecanismos de bajo nivel, mecanismos técnicos detallados. Y como trabaja mecanismos detallados, técnicos, depende un poco contra qué pantalla esté trabajando o a qué se esté enfrentando. Entonces, es distinto cómo se hace en el caso de la web, que es que se llama específicamente web scraping, o cómo se hace en aplicaciones de escritorio. Normalmente Windows, aunque ya empieza a haber algunos casos en que se trabaja con otro tipo de sistemas operativos o de pantallas. Y hay un tercer caso que es bastante especial, que es el de las aplicaciones virtualizadas, utilizando típicamente lo que es la herramienta Citrix. Vamos a ver las tres situaciones, cómo funciona y qué es lo que hace, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona cuando nosotros navegamos utilizando, bueno, pues el navegador para hacer una página de internet, ¿vale? Pues en nuestro cliente, digamos, en nuestro PC, vamos a decir, tenemos un navegador, ¿bien? Y luego en el lado servidor hay un servidor web, un servidor de aplicación, bueno, que accede a unas páginas y quizá unos datos, ¿vale? Pero sobre todo hay un servidor web. Entonces, cómo funciona nuestro navegador, esquematizado, por supuesto, simplificado, es que utiliza un método del protocolo HTTP, el método GET, le envía anexa la URL que le dice qué página o qué es lo que quiere invocar, ¿vale? Y el servidor accede a esa página mediante la URL o invoca a la función o lo que sea que esté identificado por esa URL y devuelve el resultado. ¿Y cómo lo devuelve? Pues lo devuelve básicamente como un fichero o como una información en HTML. Y nuestro navegador es capaz de recoger lo que hay en HTML y identificar qué información hay, con qué formatos y en qué campos. Bien. HTML es un lenguaje muy descriptivo porque el navegador, de hecho, tiene que entender lo que hay ahí y dibujarlo. Entonces, el robot se va a aprovechar de eso. Entonces, cuando lo que hacemos es un robot, ¿vale? Lo que va a hacer, sustituimos de alguna forma al navegador o por lo menos la interacción directa con el servidor. Y entonces es el robot el que va a hacer la invocación a ese método getURL. Y el servidor va a hacer un poquito como si fuera una especie de pseudonavegador, o lo va a hacer eso mismo indirectamente a través del navegador, pero vamos, en principio va a simular como que es un navegador, ¿vale? Invoca la URL, recibe el HTML y como el HTML es descriptivo, de la misma manera que el navegador es capaz de interpretarlo, el robot también lo interpreta y extrae la información. ¿Bien? Ese es el mecanismo de screen scraping aplicado a páginas web o lo que es lo mismo, el web scraping. Bien.
Mecanismo 2, cuando en vez de eso estamos en una aplicación de escritorio. Vamos a hacer típicamente Windows. Ahí vamos a entrar menos en detalle, pero Windows, cuando se programa a bajo nivel, también tiene mecanismos para acceder a las ventanas y para interpretar su contenido. Con lo cual, lo que hace el robot es utilizar, digamos, ese API o esos mecanismos de Windows de navegar por ventanas y extraer su contenido. Con lo cual, digamos, en las aplicaciones de escritorio Windows también, utilizando un mecanismo distinto en HTML, pero es capaz de navegar e interactuar. ¿Bien? Y en el tercer caso es un caso un poco especial, que es el caso de las aplicaciones virtualizadas, y conviene quizá ver antes cómo funciona a alto nivel esta virtualización de aplicaciones. ¿Vale? Vamos a suponer que tenemos un procesador de textos, que normalmente utilizaríamos, vamos a decir, en nuestro PC. ¿Vale? Y tú piensas que lo tienes ahí instalado. Bien. Cuando se virtualiza, la cosa es un poco distinta. Lo que nosotros tenemos en nuestro PC es lo que se llama un cliente de virtualización. Salvando las distancias, se parece un poco a como que es un navegador web, es una especie de cliente universal que vale para todas las aplicaciones, ¿vale? Y este cliente de virtualización interactúa con un servidor, donde hay el servidor de virtualización y donde está realmente la aplicación. No está en nuestro PC ahora, está en este servidor, ¿vale? Entonces, lo que le va pasando el cliente de virtualización al servidor son como nuestras acciones de teclado, ratón que estamos haciendo, ¿vale? El servidor aquí procesa eso mismo, pasándoselo a la aplicación y luego lo que hace la aplicación nos lo devuelve, pero como imágenes, como una especie de captura de pantalla, por decirlo de una forma, de cómo estaría la aplicación. ¿Vale? Y el cliente de virtualización lo único que hace de alguna forma es mostrarnos esa captura de pantalla que nos da la sensación de estar interactuando con la aplicación. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene que hacer el robot? Pues en el fondo algo parecido a lo que hacía con la web. Tiene que enviar al servidor de virtualización las acciones de teclado, las acciones de ratón y va a recibir imágenes. Y lo que pasa es que luego tiene que procesar esas imágenes, que es bastante más complicado y menos exacto que procesar un fichero HTML o utilizar los mecanismos internos de Windows. ¿Vale? Entonces, lo que tiene que aplicar normalmente sobre estas imágenes son algoritmos de visión artificial para extraer la información a partir de una pura imagen. Tiene un grado de precisión a acierto algo menor que en las aplicaciones web o de escritorio que funcionan muy bien, pero también lo consigue, aunque no es el escenario ideal. Con esto hemos visto los tres mecanismos típicos de screen scraping. Ya lo que nos queda es un poco la vuelta, cómo hace el robot para simular que está tecleando o que está moviendo el ratón o haciendo un clic de ratón. Bueno, pues aunque hay varios mecanismos también de bajo nivel, ¿vale? Pero típicamente, o por lo menos una forma de entenderlo, es que el robot interactúa con los drivers o los controladores del dispositivo, de teclado y de ratón, ¿vale? Que es un pequeño software muy cercanito al sistema operativo, ¿vale? Y que es como el sistema operativo entiende o recibe eso que estamos tecleando, que estamos haciendo clic de ratón, ¿vale? Entonces, el robot interacciona con estos drivers de forma que engaña al ordenador o a la aplicación pensando que alguien está tecleando o alguien está pulsando el ratón, ¿vale? Con lo cual, un poco, bueno, pues ese sería el esquema. Y de cara a la aplicación, pues insisto, es igual que si hubiera una persona, ¿vale? Con lo cual, hemos visto los mecanismos para recibir información de las pantallas, hemos visto los mecanismos para simular que estamos introduciendo información como si fuera un humano, y con esto los robots logran la interacción con las interfaces de usuario de las aplicaciones, trabajando de una forma que es prácticamente igual, desde luego desde el punto de vista de la aplicación, igual que si lo estuviera haciendo un humano.